Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Buenos días, amados hermanos. En esta mañana vamos a meditar en el capítulo número 4 de Efesios, versículos 17 al 24. Uno de los motivos del apóstol Pablo en la mayoría de sus epístolas es el de mostrar cómo Dios ha hecho un pueblo para sí mismo. Y este pueblo ha sido formado tanto de judíos como de gentiles, aquellos a quienes desde tiempos antiguos Dios estableció un pacto con ellos. Y aquellos que estaban fuera de ese pacto, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Nuestra epístola en cuestión no es la excepción. Y después de haber demostrado en los capítulos anteriores cómo se ha efectuado esta realidad, ahora el apóstol nos dirige a ver cómo se manifiesta esta realidad. El mandamiento es claro y conciso. Ya no andéis como los otros gentiles. Ese ya no presupone que existen dos maneras de vivir. Una que corresponde a los hijos de los hombres y otra que corresponde a los hijos de Dios. La iglesia en Éfeso tenía un contexto meramente pagano. La ciudad en donde se encontraban era conocida por su idolatría extrema. Y por otro lado, cuando el Evangelio de Jesucristo alcanzó a quienes conformarían su iglesia, su manera de vivir fue cambiada de manera radical. Podemos ver entonces que la urgencia del apóstol hacia la iglesia naciente era que se hiciese manifiesto el fruto de haber recibido la verdad de Jesucristo en sus vidas. Eso podemos decir de la iglesia en Éfeso, pero esta es la realidad de muchos de nosotros. Hay quienes no tuvieron la dicha de nacer dentro de la familia del pacto y hay otros quienes tuvieron la bendición de haber nacido en familias cuyas generaciones anteriores fueron recibidas en pacto con nuestro Dios. Sin embargo, la antítesis entre el bien y el mal es más palpable y cercana de lo que a veces solemos pensar. Es en nuestro día a día que enfrentamos esta guerra que permea el mundo en el que vivimos, independientemente de que si hayamos o no nacido en la familia pactual, el fruto de haber nacido de nuevo tiene que externarse en nuestro diario vivir. En el capítulo 3 de la epístola del apóstol Juan es narrada la conversación entre Jesús y Nicodemo, quien era un intérprete de la ley. Este diálogo toma lugar cuando Nicodemo se le acerca a Jesús por la noche
y comienza a elogiarlo por las enseñanzas que ha hecho. De pronto, antes de que siguiera hablando, el maestro lo detiene y le hace una declaración un tanto inquietante. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si hablamos de nacer de nuevo, hablamos de un nuevo comienzo. Y en este episodio, nuestro Señor Jesucristo está presentando al Espíritu como el encargado de hacer posible esta nueva realidad. Pero cuando hablamos de nacer de nuevo, no debemos quedarnos solamente en la parte de nacer, sino que este nacimiento requiere un crecimiento. ¿O acaso alguno de nosotros ha nacido y se ha quedado como un infante? ¿No crecemos todos en estatura y mente? Esto es precisamente lo que el apóstol quiere comunicarle a los efesios y lo que el Espíritu nos comunica a nosotros también. Esto no se trata de moralismo, sino de mero cristianismo. Mientras más vamos creciendo, más debemos parecernos a Cristo, desvistiéndonos del viejo hombre que éramos y vistiéndonos de la justicia del nuevo hombre que somos en Jesucristo. San Pablo dice que pongamos en práctica lo que aprendimos de Cristo. Y esto es un proceso de madurez. Toda nuestra vida se trata de ir creciendo en madurez. Un proceso que consiste en ser llevados de gloria en gloria. Pero, así como el Espíritu es quien nos hizo nacer de nuevo, es el mismo Espíritu quien nos lleva de la mano en este proceso de madurez. Debemos recordar que los resultados de nuestra salvación es un asunto de fe. No es nuestra fuerza, no es nuestro poder, sino el del Espíritu Santo de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Amén.